Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos aquellos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, Padre, bendito eres Señor. en el nombre de Jesús. Te damos Padre gracias Santo, por este gracias. programa, tu antesala. Sí, Señor. Danos luz, entendimiento para que Sí, nosotros Señor. podamos exponer esos temas teológicos Sí, Padre profundos Santo. en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén, Amén. y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestra antesala número 78. Le damos gracias a Dios y a todos ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue. Bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El programa de hoy tiene un tema muy importante, ¿verdad? Parece que no fuera porque lo cantamos a veces en algunos coros, pero dice sí, pastor. Que si vivamos o muramos, somos del Señor. Correcto. ¿Por qué este tema, pastor? Bueno, este tema es muy importante porque, como usted dice, a veces lo escuchamos en canciones y lo escuchamos en melodías, pero necesitamos saber de qué está hablando la Biblia, de qué nos habla Dios a través de la palabra de Dios, qué quiere Dios para nosotros. Y quédese en esta antesala para que usted descubra la verdad bíblica. Amén, amén. Entonces, vamos a buscar, ¿verdad? Romanos 14, pastor, del 7, o mejor dicho, del 8 al 9. Bueno, dice que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que o que vivimos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Amén, ¿verdad? Y bueno, muchas personas dirán, bueno, yo nunca he escuchado ese corito. Bueno, pero hay un corito que se canta así: si vivimos, para Él vivimos, o sea que muramos, para Él muramos. Somos del Señor, dice el coro. Pero muchas veces lo cantamos, pero no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que significa esas palabras, pastor. Entonces, ¿nos puede explicar a través de este versículo, con el contexto, por supuesto? Claro que sí, ¿verdad? Que nosotros sepamos de este contexto, ¿verdad? Porque nosotros estamos conectados, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta que el vivir no solamente somos una iglesia, somos un cuerpo, y este cuerpo tiene que estar conectado, tiene que tener una comunión entre los hermanos lateralmente, así como la cruz, pero también con Dios, porque Él es la cabeza. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, que esa es la verdadera vida dentro del cuerpo de Cristo, de la verdadera iglesia, ¿verdad? Y lo podemos explicar más detalladamente, hermano. Exactamente. Pastor, usted habla de una conexión. Esa conexión, tenemos que estar conectados primero con nuestros hermanos, ¿verdad? Y también con Dios, ¿correcto? Claro, y como la cruz, ¿verdad? Así, hacia arriba. Si tú no tienes comunión hacia los lados, no puedes tener hacia arriba. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Exactamente. No estamos diciendo que a veces usted no pueda chequear con lo que es el internet, pero a veces muchas personas no van a las iglesias, ¿verdad? Porque están cómodos en sus casas, pero ojo pelado, mire lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que tener comunión, y para tener comunión, ¿verdad?, tenemos que venir a la iglesia. ¿Correcto, pastor? Claro que sí, claro que sí. Tienes que pertenecer a un cuerpo, porque Jesús viene por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Es su novia, es un cuerpo. El cuerpo no puede estar esparcido. Exactamente. Entonces es muy importante eso, ¿ve? Entonces, pastor, tenemos que estar conectados, hermanos y Dios. Ojo, estamos hablando de verdaderos hermanos, ¿correcto, pastor? Claro, aquellos que son realmente sellados, que tienen al Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, pastor, hay una diferencia entre los hermanos. Están los que son, pongámoslo así, los fuertes en la fe, y los que son débiles en la fe. Esta palabra que estamos hablando aquí de Romanos 14, digamos, el contexto, Dios está hablando de que ayudemos
Claro, claro, y porque tenemos estas dos clases de hermanos, los débiles y los fuertes, y si usted tiene tiempo en su casa, léalo con calma, el capítulo 14 enteramente, para que usted se dé cuenta lo que dice Dios acerca de estas personas débiles. Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo estos programas, ¿verdad, pastor? Para que ayudar a esos hermanos que están débiles en la fe, ¿verdad? Y a los que son fuertes, contacte, chequeen, para que vean que todas estas palabras vienen de las palabras sagradas de las Escrituras de Dios. No es la opinión del pastor ni la opinión mía, ¿correcto, pastor? Claro, también para los que están engañados, que puedan abrir sus ojos y puedan ver la verdad bíblica a través de la palabra de Dios. Exactamente. Y una de las cosas es no contender, no debatir, sino que simplemente enseñar cómo debe ser, digamos así, cómo madurar poco a poco a estas personas que no tienen el conocimiento correcto. Claro, enseñarles es lo que un buen hermano o un buen pastor siempre hace, enseñarle, pero la autoridad final no es la opinión del pastor ni del hermano, es la palabra de Dios bien trazada, lo que dice Dios para su iglesia. Ok, pastor. Entonces, ¿qué es lo que vendría el hermano fuerte en la fe? ¿Cuáles son las características de un hermano fuerte en la fe, pastor? Bueno, aquel que es fuerte en la fe es una persona que está llena de la palabra de Dios. Se le llama también teológicamente llena del Espíritu Santo, que tiene conocimiento y puede discernir y puede entender las Escrituras para usarlas correctamente, porque cualquiera puede aprender las Escrituras, pero no entenderlas correctamente. Exactamente, o sea, es aquel que es maduro. Es maduro en el Señor. Se dice que es un anciano es aquel que está lleno, también se le llama anciano. Exactamente. También, si usted vive en las áreas cercanas alrededor de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, ¿verdad? Nuestros servicios son los miércoles a las 7 y el domingo a las 11 el servicio general. También necesitamos su gran ayuda, su ferviente oración, para que esta palabra de gloria, esta palabra de vida, esta palabra apologética, esta sana doctrina pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración. Necesitamos su apoyo. Claro, aquel que está lleno de el Espíritu Santo está lleno del amor, como dice Romanos 5:5. Dios derrama todo su amor en nuestros corazones, pero ese amor está como estancado. Hasta que tú lo abras con la palabra de Dios, tú puedes dárselo a otros correctamente, porque hasta para amar hay que saber, tener conocimiento. Imagínense, tremenda, agarren esa perla. Pastor, entonces ahora vamos con el hermano débil. ¿Cuáles son las características más o menos del hermano débil? Bueno, el hermano débil se confía con los dirigentes espirituales y no hace su tarea, no estudia él, no revisa las escrituras, no hace lo que la iglesia de Berea hacía, compara las escrituras con lo que están diciendo, porque no todo lo que se dice en una iglesia quiere decir que viene de Dios. Uno lo tiene que filtrar a través de los oídos de Jesucristo para ver si están diciendo lo correcto para la iglesia. Porque se pueden hablar de muchas cosas, del Antiguo Testamento, de esto que el otro, que los muros de Jericó, que del Shaddai, que no sé qué, pero si es para la iglesia está bien, pero si no es para la iglesia, por eso tú tienes una guía para lo que es la sana doctrina, para ver si encaja a la iglesia. Exactamente, y para eso tenemos la palabra de 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad, pastor? ¿Qué es lo que dice 2 de Timoteo 2:15? Dice, estudia con diligencia la palabra de Dios para que te puedas presentar como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. Entonces, hay que estudiar la palabra. Si la persona no estudia, es considerada débil, ¿correcto? Es un mandamiento que lo debemos hacer, pero desgraciadamente, como estamos diciendo en 2 de Timoteo 2:15, en las Biblias corruptas, como la Valera 1960, han quitado esa palabra de estudiar, pues pusieron procurando. Exactamente. Es importante lo que el pastor está diciendo, porque la Reina Valera 1960, ¿verdad? Ya tenemos un programa, aquí vamos a poner el programa, lo pueden ver y chequenlo. Y pero la Reina Valera de 1602 dice estudia. Estudia, la King James. Y la King James. Estudia. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. Tienes que estudiar. Y el original dice estudia. Para los
que no nos conocen, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags. Denle like para que estos algoritmos vayan a diferentes lugares, ¿verdad? Suscríbase, ¿verdad? Y denle a la campanita. Entonces, vamos al tema, pastor. Hay un proceso que debe tener, digamos así, los hermanos débiles de la fe. Hebreos 5:12, ¿qué nos dice? Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de los cuales sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. No te puedes comer un bistecito, solamente puedes tomar fórmula. Sí, tiene que haber un proceso para aquellas personas que están empezando en una iglesia, o hay gente que tiene 10 años en una iglesia, pero todavía son bebés. Claro, tú puedes tener 5, 6, 30 años en una iglesia y seguir siendo un bebé. ¿Por qué? Porque todavía no has procesado ese proceso, valga la redundancia, y no puedes comer alimentos sólidos porque no te has preparado. Poco a poco te vas a ir preparando, tienes que ir estudiando. Por eso es que es muy importante esta palabra, y por eso esto no te lo dicen todas las iglesias, esto no te lo dicen, que te tienes que preparar, ¿verdad? Para ellos es mejor manipularte si tú no tienes el conocimiento, pero cuando tienes el conocimiento, estos, digamos, iglesias que se dicen iglesias pero no lo son, te pueden manipular fácilmente. Por eso estamos en este tipo de programa, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Sí sabe que los falsos maestros, los lobos rapaces, les encanta tener chimuelos en la iglesia. ¿Sí sabe por qué chimuelos? Porque todavía no le salen ni los dientes de leche. Pastor, ¿qué nos dice primera de Pedro 2:2? Como niños recién nacidos, sed ardientemente a la leche y no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Pastor, aquí hay algo muy importante y dice desear o buscar ardientemente. Ardientemente. Ok, desire, dice en la King James, como que desea. O sea, un deseo. Como un bebito cuando está buscando la leche, que el bebito le pone la lechita ahí, ¿verdad, pastor? Bueno, un bebé o un niño de 3 o 4 años cuando se levanta no se preocupa si hay de comer o no, nada más le dice a la mamá, dame comer. Bueno, aquí, pastor, Pedro nos está diciendo que tenemos que desear la palabra así, ardientemente. Como un ciervo en medio del desierto que brama. O como un hombre que está pasando por el desierto y tiene sed, tiene que decir esa palabra así como el agua, ¿verdad, pastor? Esa agua viva. Wow. Entonces, es importante estas características que es desear, ¿verdad? Para que puedas que crezcáis. Desea, busca. Sí, porque le añadieron ahí para la salvación, porque nosotros no podemos crecer para la salvación, nosotros ya somos salvos. Exacto. Bueno, pero aquí Pedro lo está diciendo en el sentido de, bueno, el contexto es sobre las envidias, la hipocresía, las distracciones, ¿no? Entonces él habla precisamente para que esos son estornos. Para que seamos agradables a los débiles. Exactamente. Entonces, pastor, es importante esto porque las personas que son débiles tienen que pasar por este proceso, ¿correcto? Claro, tienen que pasar por este desierto. Exacto. Y tienen que desear la palabra de Dios para que puedas vivir. Pues la única forma que te puede dar sed es metiéndote al desierto. Exactamente. Ahora, pastor, Pablo, como estábamos leyendo en Romanos 14, ¿verdad? Nos menciona unos ejemplos, ¿verdad? En Romanos, pues, en la carta de Romanos. Hay unos ejemplos que nos puedan decir sobre esto de ser hermano maduro y ser hermano inmaduro. Claro que sí, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viendo que si alguien está comiendo algo que no le parece, o si le parece, nosotros tenemos que apoyar al débil en la fe. Exactamente. De eso se trata, ¿verdad? Si alguien te dice, no, pues a mí me gusta venir con velo a la iglesia, tienes que apoyarla hasta que ella vaya aprendiendo poco a poco, llenándose de la palabra de Dios y sepa lo correcto. Pero hay veces que las tradiciones son más que la enseñanza, ¿verdad? Porque yo conocí una iglesia allá en México que estas mujeres se ponen velo
por años, por 20, 30 años, y llegó un pastor nuevo y les enseñó del velo bíblicamente y mejor se salieron de la iglesia que quitarse el velo. Wow. Porque hay veces que la tradición es más fuerte que nosotros, por eso no es bueno que te lleves tú por tradiciones. Exactamente. Pero en el pueblo judío, pastor, ellos no comían carne de cerdo ni nada de eso. Claro. O sea, Pablo estaba pasando por ese problema porque había muchos cristianos judíos. Sí, había muchos cristianos judíos que se tenían que abstener de ciertos alimentos que habla Levítico. Entonces, no solo de la carne de puerco, sino como el conejo, también todo el animal que tiene pezuña, no podían comerlo o ingerirlo, incluso el camarón tampoco, ni la langosta. Si le gusta a usted la langosta, tampoco. Imagínense, o sea, no pueden comer nada prácticamente. Pero aquí lo interesante, pastor, es que... Bueno, Dios los trataba de mantener sanos porque estaban apartados para ciertos propósitos, para entrar a la tierra prometida, para que no se enfermaran y duraran. Porque claro, imagínense, se metían langostas y camarones y se les subía el colesterol y la bilirrubina. Sí, todo estaba con un plan específico para el Señor, sí. Exacto. Ahora, pero, ¿qué nos explica aquí Pablo, pastor, cuando nos habla de la carne? Que en aquella época había gente que comía carne, a veces ellos tenían que abstenerse, incluso Pablo a veces decía, yo soy débil con el débil, ¿verdad? Sí, y fuerte con el fuerte. Con el gentil soy gentil, con el judío soy judío. Porque no solamente la carne, también cuando había una carne de res y era ofrecido a ídolos, como se le llama sacrilegio, entonces eso está prohibido para los judíos, comer algo que esté ofrecido por ídolos paganos por ejemplo, dice, no, pues aquí se celebra la fiesta de la patrona del Tepeyac y dan una comida, entonces tú sabes que esa comida está ofrecida al ídolo, entonces muchos dicen, no, pues yo no como, pero él no te hace, Dios todo santifica. Bueno, depende de la fortaleza de la fe que tú tienes. Exactamente. Yo tenía un caso, pastor, en donde yo trabajaba antes, hacían Halloween, pues, así, ella hacía su Halloween en su casa, y los caramelitos que quedaban, ella los llevaba al día siguiente al trabajo. Entonces había uno que, bueno, él decía, yo no voy a agarrar esos caramelitos que están sacrificados al demonio, al Satanás. Y entonces yo agarraba, y tal. Entonces ella me decía a mí, ven acá tú. Me decía así, ven acá tú. ¿Qué decía? Yo bendigo mensaje en el nombre de Jesús. Aquí yo tengo que ver esto, porque dos cristianos, uno me agarra el caramelo y el otro no, me decía. Entonces, explíquenme ustedes por qué. Entonces, claro, él le decía, no, porque eso está sacrificado por los ídolos y tú lo hiciste, tú compraste eso para el Halloween. Y yo le decía, bueno, yo no estoy comiendo del Halloween porque yo no estoy yendo a la puerta de darme caramelito. No, yo lo estoy viendo ahí, porque eso lo hizo Dios y ya, punto. No, dijo, porque hoy es 1 de noviembre. Entonces, hay dos pensamientos diferentes. ¿Por qué, pastor? Porque Dios santifica todo en el Nuevo Testamento, pero sigue habiendo mucha gente débil en la fe, entonces cree que con rituales o abstenencias va a ganar el favor de Dios. Exactamente. Y eso es mentira. Exacto. Y bueno, para los que están viendo ya que dicen, no, yo soy vegetariano, a mí me gusta andar. Bueno, déjenme decirle esta noticia. Las tierras en todos los países les están poniendo cosas que el tomate no está saliendo 100% natural, ¿verdad? La papa, la yuca, nada de eso. Les están poniendo muchas cosas y están siendo prácticamente envenenadas. Y la gente está comiendo eso como que, ay, esto es natural, y no lo está. No, lo que uno necesita es orar por sus alimentos y Dios santifica todo. Exactamente. Es la fe cuando tú estás orando lo que va a santificar. Y no tanto también la comida, también la bebida, ¿verdad, pastor? Claro, muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios manda santificar los alimentos, también todo lo que nosotros bebamos, y no nos damos cuenta de eso. Exactamente, y a veces el agua que bebemos tampoco está purificada 100%. También tiene sus cosas. Por eso es que cuando uno se sienta a la mesa, oración, y Dios va a protegernos
de toda la malicia que hay en los alimentos, aunque usted no lo crea. Y creer. Exactamente. Creer es lo más importante. Una vez yo comí con 5 misioneros, comimos un pescado y yo oré por los alimentos y salimos de ahí y todos empezaron a comentar que me supo medio mal el pescado, medio chistoso. Y a ti, digo, no, digo, yo oré por mis alimentos, a mí me supo bueno. Y al otro día todos se enfermaron menos yo, porque yo creí. Exacto. Y realmente o tengo panza de acero o Dios lo santificó, una de dos, pero no me enfermé. Y así tiene que ser, tenemos que creer en lo que estamos haciendo para el Señor. Pastor, el otro ejemplo es la circuncisión. En aquella época, Pablo tenía ese problema porque los cristianos como... Claro, pues es una tradición por cientos de años y llega Pablo a la nueva iglesia y luego ya no se van a circuncidar. Entonces, era algo como que, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Siempre lo hemos hecho. Entonces se les hizo muy difícil quitar ese hábito, ¿verdad? Incluso al pobre Timoteo lo circuncidaron. Pobrecito. Sí, y Timoteo era un anciano de 16 años, 17 sí, años. Pero no lo circuncidaron de bebé. Sí, porque... sino de joven, digamos. Sí, porque él era gentil, ¿verdad? Timoteo era gentil. No, era mitad griego y mitad judío, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pastor, pero entonces, otra característica de las que tiene que aprender, ¿verdad? El débil, ¿verdad? Es tener discernimiento. ¿Correcto? ¿Qué significa discernimiento, pastor? Bueno, discernimiento se trata de tener sabiduría de Dios, pero entendida, ¿verdad? Bien entendida para nosotros saber lo que es lo bueno, qué es lo malo, qué es de Dios, qué no es de Dios, qué es para la iglesia, qué no es para la iglesia. Eso es muy importante. Eso solamente lo adquieres con la madurez espiritual, con llenarte de la palabra de Dios. Si tú te dices ser espiritual, estás lleno de la palabra de Dios. Hay un ejemplo muy claro y esto va para aquellos que le creen a los hermanitos, que le dicen, mira, aquella dijo esto, aquel dijo esto, y se quedan con esa, ¿verdad? Pero no van al otro lado y preguntan. El mejor ejemplo es Salomón, cuando estaban las dos mujeres peleándose por un niño, ¿verdad, pastor? Claro. Y Salomón tuvo que reunir a las dos mujeres y escuchar las dos partes. La parte de la verdadera madre y la que no era verdadera madre, pero Salomón no sabía. Entonces, imagínese usted, qué dilema. Entonces, la solución fue, bueno, parten al niño a la mitad y una se queda con una parte y la otra con la otra parte. Y la verdadera madre dijo, no, deja eso ahí, dáselo a ella. Y entonces él se la dio a la que había rehusado. Eso porque vio que era la verdadera madre. Era la verdadera. Eso es sabiduría. Eso es discernimiento. Pero como dice el pastor Carlos, tiene que ser algo, digámoslo así, como un conocimiento, ser guiado también por el Espíritu Santo, ¿verdad, pastor? Bueno, ser guiado por y tener el entendimiento. El Espíritu Santo es esto, entonces tienes que tener un conocimiento avanzado. Exactamente. Desechar toda mi información que yo tenía como estudio, como lo que yo pensaba y adquirirla de Dios. Entonces tener, digámoslo así, no educar la mente, sino renovar nuestra mente. Como un reset. Como un reset de nuestra mente. Ok, entonces alimentar la fe es reseteando nuestra mente a la mente de Dios. Como cuando va a vender un teléfono, lo pone nuevo. Ok, perfecto. Agarren esa perla ahí, muchachos. Pastor, la cuarta característica. No tenemos que tener ni creer en el legalismo. ¿Qué significa esto? Bueno, el legalismo es lo que más daña a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque trastornan la palabra de Dios, la contaminan, la vituperan, la cambian. Entonces es muy importante que tú estés fuera de ese legalismo, de esas personas que son legalistas, porque dicen, no, dice, esto es así, y tienes que hacer esto, pero quizás la Biblia diga otra cosa. Por ejemplo, tú no tienes que comer carne de puerco, no carne de puerco. Entonces, pues en la Biblia dice que Dios lo santifica todo en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia no se equivoca. Entonces, hay gente muy legal. Como Santiago dijo, el que conoce lo correcto y hace algo malo, ya está pecando. Exactamente. Ya está pecando, ¿verdad?
Y si tú no puedes tener miedo, ¿verdad? No puedes tener ningún clase de miedo o temor, porque ahí te estás demostrando que tú tienes falta de fe. Exactamente. Entonces es muy importante esto, lo del legalismo. Más que todo son las religiosidades, todas estas cosas, ¿no? Que las tradiciones que se hacen más que todo. Pues más que las tradiciones y todo, estamos hablando de las tradiciones, la gente cree más a las tradiciones que la palabra de Dios. Imagínense, cuando estaban comiendo Jesús con sus discípulos, dijo, el que me va a traicionar, pongan mucha atención, a ver, aquí todos pongan atención, el que tenga oídos que oiga, y todos voltearon, ahí están en la mesa, como la pinta Da Vinci, todos voltearon. El que meta el pan en mi chocolatito, ese me va a entregar. Entonces Judas agarró y lo metió y se lo comió. Pero la tradición dice que el que mete el pan en el drink o en el chocolatito, lo que está tomando Jesús, es el mejor amigo. Y todos creyeron la tradición, no creyeron lo que dijo Jesús. Exactamente. Wow, eso está tremendo, pastor, eso está tremendo. ¿Se fija cómo la tradición puede trastornar? No, y la tradición te desvía. Ese sí. Es lo que trata de decir ahí el pastor. Ok, pastor, ya terminamos, digamos así, con los débiles en la fe. Ahora vamos con la relación con Dios, ¿correcto? ¿Qué nos dice Colosenses 3, 23 al 24? Es muy importante esto, mientras el pastor lo busca, porque ya vimos la relación con nuestros hermanos, ahora vamos a ver la relación con Dios, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Dice, y todo lo que hicieres, hacerlo de corazón como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis galardón de la herencia, porque el Señor Cristo servéis. Wow, eso está poderosa esa palabra. Ok. Número 1, hacer todo de corazón. De corazón, de corazón. Para el Señor. De corazón quiere decir con tu mente para Dios. Y no para los hombres, sino para Dios, ¿correcto? O sea, ahí ya está. Wow. Y vamos a recibir recompensa por eso, pastor. Claro, es una promesa, ¿no? Bueno, no solo recompensa, es una herencia completa. Una herencia, correcto. Entonces, vamos a ir con lo que se ve. Lo que se ve es la honestidad. ¿Cuáles son las características de la honestidad, pastor? Sí, ¿verdad? Que no rompes un plato, no agarras dinero de ajeno, eres franco, no haces fraudes, eres leal y fiel, ¿verdad? El religioso puede hacer eso. Exacto. El religioso puede hacer eso y puede engañar a muchos, ¿verdad? Puede ver que no rompe ni un plato, que atraviesa a la viejita en la calle, todo, pero quién sabe qué tendrá por dentro. Si sea una manzana podrida, como dice, un higo podrido, como dice Jesús, un sepulcro blanco. No sabemos qué está por dentro. Entonces lo que no se ve es la integridad. Qué tan íntegro eres. Pero no tu integridad como tú, como ser humano, como ciudadano, no, íntegro en Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué moral tienes y qué tan puro tú tienes las cosas de Dios en tu vida, ¿verdad? O eso te hace justo o incorruptible dentro de ti. Y te hace genuino. Sí, eres genuino porque eres un hijo de Dios. Exactamente. Ok, pastor, ahora ya estamos en bajada, ya la carne ya la asamos, ya vamos como a decir en bajada, ¿verdad? Pastor, entonces, ¿qué podemos concluir, verdad? ¿Qué podemos concluir con esta palabra que acabamos de dar sobre si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos? Hagamos lo que hagamos es para el Señor. Si vivimos, lo hacemos para Él. ¿Y qué nos manda Él? Predicar su evangelio. Y si morimos, pues vivir para Él, porque Él es Señor de la vida y Señor de la muerte, ¿verdad? Es una cita muy importante y también una cita muy parecida a lo que nos dice Filipenses, ¿verdad? Filipenses 1:21, ¿va? Nos dice, porque para mí vivir en Cristo y morir es ganancia. Pero mucha gente nada más quiere la segunda parte, morir y ganancia y irme al cielo. No, lo más importante es vivir, porque tenemos que vivir predicando el evangelio. Exactamente. Y es lo que mucha gente no hace porque no saben, pastor. Claro. No saben dónde está el evangelio, ¿verdad?
Y eso es lo que yo quería que esas personas que nos están viendo, pastor, ¿verdad? Que a lo mejor nunca han ido a una iglesia, hay otras que sí, están empezando a ir, y hay otras que ya tienen tiempo que ahorita viendo este programa dijeron, ¿qué? Entonces yo soy un débil, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, están viendo el programa. O sea, ¿cómo esas personas pueden llegar a ser nuestros hermanos, pastor? Bueno, ¿cómo ellos pueden ser nuestros hermanos o cómo pueden dejar de tomar fórmula toda su vida o lechita? Creyendo lo que hizo Jesús en el Calvario. Nuestro evangelio de gloria, las buenas nuevas de salvación, que dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿verdad? Lo que Jesucristo le dejó al apóstol Pablo para que nosotros estuviéramos firmes en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Para que tú seas una persona madura, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que confiar en su sangre preciosa en Romanos 3:25, y se puso Él en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, con todo tu ser, el evangelio de gloria, yo te aseguro que tú vas a vivir para Cristo y morir para Él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y recuerda, pasa la voz.